¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Pues en el curso de espiritualidad y vida interior hemos estado viendo cómo el camino a la santidad es el camino del amor vivido según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cómo su crecimiento se manifiesta en tres fases denominadas vías: la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva, que también está dividida en dos fases, la vía unitiva imperfecta y la unión transformante, que es lo que hemos estado viendo, pero concretamente de la unión transformante hemos estado viendo las particularidades de esta vida de los santos. Cuando a las alturas de la unión transformante empieza a tener una fecundidad, una acción sobre las almas y a engendrar una paternidad sobre los demás como nunca antes lo había tenido. Recordamos aquí que igual que son engendrados hijos en la carne, se engendran hijos en el espíritu. Ya lo decía San Pablo: aunque tengan ustedes muchos preceptores, yo solo seré su padre espiritual, puesto que yo los engendré en Cristo. Igual que se engendran pues hijos en la carne, se engendran hijos en el espíritu. Y a diferencia de la paternidad carnal o biológica, la paternidad espiritual trasciende la vida de este padre. Por ejemplo, los fundadores de comunidades, aun cuando mueren, se les sigue reconociendo como padres de esa espiritualidad. Y así los franciscanos dirán: el seráfico padre Francisco de Asís, aunque su padre espiritual haya muerto hace siglos. Por eso dice la Escritura: bendito los pechos que no amamantaron y el vientre que no concibió. Porque aunque ese vientre y esos pechos no hubieran engendrado y no hubieran servido para amamantar y dar a luz, concebir a un hijo biológico, cuando se está unido en el Señor, se engendran hijos en el Espíritu. Todo cristiano pues tiene que ser apóstol. Su Santidad Pío XI dijo que el apostolado es el elemento esencial de la vida cristiana. Todo bautizado tiene que ser apóstol. Cuando somos bautizados, se nos unge con el crisma, el santo crisma, como sacerdotes, reyes y profetas. El profeta anuncia el reino y denuncia con su comportamiento cómo debe ser ese reino. Anuncia con la palabra y denuncia con su testimonio. Entonces, todo cristiano debe ser un apóstol. Este es el elemento esencial de la vida cristiana, el apostolado. Y las almas transformadas por haber llegado realizan un apostolado profundo y fecundo, derramando su corazón rebosante del amor de Dios en los demás.
recordemos que se han convertido en Cristos vivientes. Y ser un Cristo, repetir la obra de Cristo en sus diferentes facetas, siendo una de ellas ese apostolado, ese celo por expander el reino de Dios. Le decía un místico a un joven de mundo: no digas quiero salvarme, di quiero salvar al mundo. Aquí recordamos aquello de que quien salva a un alma, se salva a sí mismo. Un vaso de agua que des por causa de mi nombre no va a quedar sin recompensa. Y no puede haber caridad más grande que ese amor que llega a impulsar o que nos lleva a impulsar un alma hacia su propia salvación. Un cristiano pues no puede quedar satisfecho con su propia santificación. Necesita pensar en los demás, necesita pensar en el mundo. Recuerden que la fe se gana dándola. Nos retroalimentamos, pero además dando es como recibimos. Con mayor razón, un alma transformada en Jesús va a tener pues ese celo. Si el buscar con ardor santificar almas es de todos los bautizados, pues cuánto mayor lo será para un alma que se ha transformado en Jesús. Y hemos visto cómo hay almas contemplativas y almas de vida activa. Ambas tienen fecundidad en su apostolado según su carisma. Y no compiten entre sí ni sobran, sino que se complementan, por más de que, como luego veremos, la Sagrada Escritura nos hace ver que los que más influyen en la santificación de las almas son los contemplativos. Los activos van a Dios por medio de su acción apostólica con las criaturas. Los contemplativos hacen el bien a los hombres por medio de la unión que logran con Cristo. O sea, primero dialogan y llegan al amor, al coloquio amoroso con el Señor, para de ahí bajar y hacer su apostolado fecundo con las almas. Ya desde ahí, si se fijan, pues los contemplativos, en cierta forma, o son privilegiados por la forma de ejercer este apostolado. Primero van al Señor y luego descienden a las almas. Los activos vamos a las almas y por medio de ellas nos elevamos a Dios. Pues bien, los contemplativos dan signos de que influyen más eficazmente en el éxito de la batalla contra las fuerzas del mal y la conversión de las almas. Ahí recordamos a Santa Teresita del Niño Jesús, que sin haber salido jamás de su claustro, terminó siendo reconocida como patrona de las misiones. Más claro que esto no puede ser entonces la eficacia, la aceptación de esa eficacia que logra el contemplativo. Pero recordemos también lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre los activos y los contemplativos. Se nos narra, por ejemplo, que cuando luchaba el pueblo de Israel contra los amalecitas, Josué combatía con los ejércitos de Israel en un valle, y en la colina estaba Moisés orando,
con los brazos levantados al cielo. Duró mucho tiempo la batalla y observaban que cuando Moisés, cansado, bajaba los brazos, Israel cedía y empezaba a ser derrotado. Y veían también que cuando levantaba los brazos para orar, Israel triunfaba. Cuando observaron esto, enviaron a algunos que le detuvieran los brazos para que los mantuviera siempre levantados al cielo hasta que Israel alcanzó la victoria completa. Aquí se ve claro que Josué con su combate activo y Moisés con su oración luchaban por la victoria, cada quien echando mano del carisma que se les había dado. Un activo que luchaba con las espadas y un contemplativo que luchaba por medio de la oración. Pero observen esto, mientras que Josué, combatiendo con sus armas, perdía, cuando Moisés no oraba, y Moisés orando hacía que Israel alcanzara parcialmente la victoria. Y luego que observaron esto, lo tuvieron o lo mantuvieron, lo apoyaron para que siguieran una oración continua hasta que se alcanzó la victoria final. Queda pues claro entonces que a quien más se le puede atribuir esta victoria es a Moisés, por más que es fácil entender que también se exigía para lograr esta victoria la combatividad activa de Josué. Pero Josué por sus propias armas hubiera perdido si no hubiera sido por la contemplación, por la oración de Moisés. Esto que siempre andaba escudriñando la escritura a ver qué enseñanza encontraba, lo interpretó muy bien San Francisco, y él solicitaba y ordenó que cuando uno de sus hijos predicara, otro estuviera orando, y decía: yo les aseguro que va a ser más bien el que ora que el que predica, porque aún el que predica depende de la oración de su hermano. Y esa oración también está tocando por medio de la solicitud que se hace al Espíritu Santo que abra los corazones para que sea eficaz la palabra del que predica. Pues viendo esto, podemos entender que lo mismo sucede en la lucha gigantesca que libran en el mundo las fuerzas de Dios contra las fuerzas del mal. Muchas de las conversiones no se dan por el sermón del sacerdote o el predicador, sino en la oración callada e ignorada de un alma contemplativa. Estamos revisando la fecundidad del alma transformada, de aquellos que han llegado a la unión transformante, y decíamos que muchas veces atribuimos la conversión a la predicación de un sacerdote o algún predicador, y lo que no sabemos es de que quien logró en realidad esa conversión fue por ahí un alma de claustro, un alma contemplativa, ignorada, que alcanzó gracias tanto para el predicador como para el que lo escuchó. Platican por ahí que en alguna ocasión un predicador que cuidaba mucho de la forma, al tener que pronunciar la palabra Nabucodonosor, sentía que como que se le descuadraba a la retórica, la forma de presentar su predicación, y quiso evitarla, pero en el momento de su predicación se le salió la palabra,
y se fijó que cuando decía Nabucodonosor, en ese momento lloraba una persona. Y al final fue a platicar con ella y le decía, me fijé que cuando dije Nabucodonosor, usted lloró. ¿A qué se debió esto? Y decía esta persona, padre, a mí me gustó toda su predicación, pero cuando pronunció esa palabra, por la inflexión o por el tono de voz, no sé qué fue, me tocó tan fuerte el corazón que lloré. Bueno, pues ahí está claro que no es la retórica, esa forma de organizar a veces los sermones, lo que realiza esa obra de conversión, esa obra de contrición, sino la acción del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo motivada por esa oración de contemplación e intercesión que están haciendo las almas de clausura. Sobre los que andamos en el apostolado, en la vida activa, y los contemplativos, pues los contemplativos nos llevan otra ventaja, porque los activos, como ya dije, a veces podemos confundirnos y podemos atribuirnos, sacando el ego, la cabeza, la conversión o los cambios en la vida de una persona. Mientras que el contemplativo jamás se da cuenta del bien que está haciendo, sino hasta que llegue al cielo. Y se va a dar cuenta que es como un cometa, que lleva una cauda de almas que se están salvando por su acción contemplativa durante su vida terrena. Pues el alma transformada ejerce los apostolados según el carisma y llamado que Dios le ha hecho, y los ejerce en toda su plenitud, porque ahora sí ha llegado a su crecimiento óptimo, a su crecimiento máximo, esto es, hacia la santidad. Y los ejerce de una manera hermosa y corona todos sus esfuerzos, igual que Jesús, inmolándose con él y en él por el bien de las almas. Todo lo que está haciendo lo hace con él, como si lo llevara de compañero. Lo hace por él. O sea, el objetivo de todos sus actos es darle gloria, como le dio gloria él al Padre. Y en él, inmerso en él, tratando de ver con sus propios ojos. Todo esto lo hace pues ya el que llegó a la unión transformante por el bien de las almas. Este es un apostolado pues maravilloso y fecundísimo, ya que lo supremo del amor de Jesús es el sacrificio del Calvario. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. La gloria que Jesús dio al Padre fue la sujeción por obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí demostraba cuánto amaba a su Padre, aceptando hacer su voluntad aún en circunstancias tan terribles como se le exigió por el precio de nuestro pecado. Pues bien, cuando el alma se transforma en Jesús, sufren igual que Jesús por las almas. En él se alcanza pues la eficacia en este sacrificio, porque se une exactamente al de Jesús. Se coparticipa ese celo y ese ardor y ese sufrimiento por las almas unido con Jesús. De ahí toma su eficacia.
es como si fuera la prolongación del propio sacrificio de Jesús. Por eso se le ha llamado a esto de ofrecerse como almas víctimas, o ofrecer los dolores que Dios está mandando, se le llama sacerdocio místico, porque en realidad es propio del sacerdote ofrecer el sacrificio, pero todas las almas que están unidas a Jesús y se inmolan con Él, prolongan el sacrificio del Calvario y participan también del sacerdocio de Jesús. Porque ofrecernos como víctimas junto con Jesús es un acto sacerdotal. Pero si esto es para cualquier alma, como ya decían las almas transformadas, que son Jesús, esto es más real y admirable. Pues cuanto más está el alma unida a Jesús, más gracias alcanza para ella misma y para los demás. Aquí recordamos aquello que hemos dicho más de alguna ocasión, haciendo eco de las palabras de Santo Tomás de Aquino, que cuanto más se está cerca de la fuente que se participa, más se recibe de ella. Si yo me arrimo más a un foco, voy a recibir más luz que el que se encuentra alejado. Y cuanto más lejos se encuentre la persona, menos participa de esa luz. En cuanto que cuanto más cerca se encuentre la persona de la fuente de luz, más va a recibir de ella. Y el santo es alguien que ya participa muy de cerca de esa fuente de gracias que es Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel al que Él se lo quiera revelar. Significa pues que los que han llegado a la unión transformante, al alcanzar gracias por la proximidad, por ser Jesús mismo, alcanzan gracias para sí y para los demás como en ninguna otra etapa de la vida espiritual. Hay muchos apostolados, hay muchos llamados, hay muchos carismas de servicio, está la catequesis, la preparación a los niños a la primera comunión, los retiros, los ejercicios espirituales, la difusión de la palabra, pláticas de espiritualidad y vida interior como esta que estamos dando, para buscar que las almas se santifiquen, etc. Pero el coronamiento de las almas transformadas es participar de una u otra forma del sacrificio y sacerdocio de Jesús. Inmolarse, consumir sus vidas como una vela que va consumiendo su propio combustible vital. Igual, consumir su vida por el amor y ardor y el celo de la santificación de las almas. Ese es un sacerdocio alto, ese es un llamado muy alto, pero sin duda que para lograr esto sentiremos también el sufrimiento, esos sufrimientos íntimos del corazón de Jesús, que sufría al ver que algunas almas habrían de perderse. Y cuando vemos nuestras limitaciones en nuestra acción apostólica, las almas transformadas sin duda sufren por no poder multiplicar su obra apostólica y salvadora. Quiera Dios nuestro Señor que nosotros lleguemos a ser
el gozo y corona de Jesús, hundiéndonos a Él en sus dolores y en su ardor, y celo por la santificación y salvación de las almas. Hemos estado viendo la fecundidad de las almas que han llegado a la unión transformante, y veíamos que esa acción apostólica y esa influencia en las almas que las lleva a su conversión se logra por medio de la vida activa y la vida contemplativa. Yo aquí, Martín, quiero preguntarte, porque tú estás en proceso de que terminen un eremitorio. Debo decir a quien nos está escuchando que un eremitorio es un lugar para orar en la soledad. Concretamente son cerros en los que se aprovecha la belleza de la natura para encontrarse con Dios a solas. Tienen sus reglas estos eremitorios, en donde no se puede platicar entrando ya a la zona del eremitorio, y generalmente lo más que se puede aproximar una persona a otra de los que se encuentran en estos lugares son 50 metros. Y si han de cruzarse por necesidad y razones urgentes, entonces uno da la espalda para que no se vean ni siquiera a los ojos, y se rompa con esa actitud de silencio, de aislamiento y de contemplación. Pues son regímenes muy austeros, en donde se practica mucho el ayuno, la penitencia y el aislamiento. Pero Martín, que me acompaña ahorita en cabina, siendo una persona joven, ¿qué edad tienes, Martín? Ya ni tan joven, ingeniero, 36. Pues muy joven, sin duda. Y yo, se va a sorprender el auditorio con lo que voy a decir. Martín es cofundador de una comunidad de contemplativas, las Marianas o Marianos de Jesús Sacramentado, ya sea la rama de mujeres o de varones, y él es el coordinador de la rama de varones, y espera nada más que se termine su eremitorio para irse a vivir en la soledad, desgastar su vida, desgranar sus días que Dios le conceda en un aislamiento total, siendo él el coordinador y el que reciba esas vocaciones que Dios le mande. Los eremitas son la reproducción de los ermitaños antiguos. Viven, si bien es cierto, en comunidad, viven en un aislamiento y en una contemplación continua. Yo quiero preguntarte, ¿qué te movió, Martín, o qué llamado sentiste para pensar que tu vida debía terminar en un aislamiento total, entregado a la contemplación? Bueno, pues fue todo un proceso, porque al inicio que sentí el llamado fue hacia entregar mi vida. Eso sí me quedó bien claro, que quería entregar mi vida al Señor, y comencé como misionero. Y dentro de la vida misionera, pues me empecé a dar cuenta que hacía falta algo, que no me llenaba solamente el ser misionero, sino que buscaba ese lleno total en mi interior. Y en esa búsqueda me fui dando cuenta que pues lo que yo andaba buscando era ese silencio, esa intimidad con Dios, donde no me distrajera nada, donde solamente hubiera esa unión, ese diálogo con Dios, para así pues consolar el corazón de Jesús y ayudar y pedir al Señor por las almas que están acá en el mundo, y por los misioneros y por todos los sacerdotes de la iglesia del mundo. Pues ahí se ve con toda claridad cómo todos somos llamados por diferentes caminos. Quise poner el ejemplo de Martín, no por rendir culto a la persona, no por personalizar, sino para testimoniar cómo son los carismas que Dios concede. Y debo decir que un carisma, un llamado vocacional,
exhibe estas condiciones. Debe tener alegría. ¿Te sientes tú feliz con lo que vas a hacer? Claro, de hecho ya hasta ansío estar viviendo ya en ese silencio, en esa soledad, y tarde se me hace que llegue el momento para ya irme a ese retiro. Pues muy bien, entonces el llamado vocacional exhibe alegría, exhibe facilidad. ¿Piensas tú que a pesar de lo riguroso del régimen a que te vas a someter, encuentras que tienes facilidades para adecuarte a esta exigencia? Sí, de hecho, o sea, al inicio sí da un poquito de temor y piensa uno que no va a poder, pero a medida que uno va caminando, uno va descubriendo que el Señor es el que va dando la gracia, que es el que va preparando nuestro interior y nuestra vida para poder entregarnos en esa rigidez que se pide, pues, y que no es tan duro ya cuando realmente viene del Señor, sino que se siente una facilidad y no cuesta nada de trabajo, ni tampoco se siente como sacrificio. Exhibe también la vocación que Dios da. Una condición más: eficiencia, alegría, facilidad y eficiencia. La eficiencia es consecuencia de las dos primeras. Cuando tú haces las cosas con alegría, llegas a decir lo que se les oye decir por ahí: y hasta me pagan por lo que hago. Están diciendo que sienten tanta alegría con lo que hacen que hasta gratis lo harían. Luego entonces, cuando alguien está realizándose en su vocación, lo hace con alegría. Tiene las facilidades porque Dios le da al que le solicita una misión específica, le da lo necesario para cumplirla. Y la eficiencia, decía, viene como consecuencia de las otras dos. Entonces, Martín, si tú tienes la alegría, si tienes las facilidades porque Dios te las ha concedido, la eficiencia en el desempeño de esa actividad contemplativa a la que Dios te llama, sin duda que va a ser por la asistencia de su gracia, como tú mismo ya lo dijiste. Debo decir, muchas de las cosas que hemos estado dando en este curso de espiritualidad y vida interior, pues las ha vivido Martín. Por ejemplo, cuando hablé de la dirección espiritual, él ha vivido todos los pasos que ahí se mencionaron. Comentaba, de hecho, yo mismo le he llevado la dirección espiritual y conozco, lo hice hablar al aire, pero yo conozco las condiciones que tiene para realizar esa obra que Dios le está solicitando. Entonces, pues vean cómo los llamados son específicos y cómo los llamados a la contemplación son tan precisos, como que él dice: anduve en la vida activa como misionero, pero me hacía falta algo más. O sea, halló su camino y pues lo halló en la contemplación. Pues mira, Martín, yo creo que del curso de espiritualidad y vida interior que estamos dando, yo creo debemos pedirle a Dios nuestro Señor que nos bendiga para que por las reflexiones que hemos hecho en estas pláticas nos sean concedidas 4 cosas. A ver qué te parece. Una, el trabajar con más ardor por nuestra santificación, estimulándonos, viendo lo hermoso que es llegar a las cumbres. Hemos ido reflexionando paso a paso lo hermoso que es llegar a ese crecimiento total del amor a Jesús. El programa nuestro lleva ese nombre justamente: el camino hacia la perfección del amor. El santo es el que, caminando por esa vía, pisando las huellas de Jesús, y por cierto que sus huellas llevan sangre, llega a la perfección del amor.
llega a ese matrimonio con él mismo. Pues bien, entonces al ver lo hermoso que son esas cumbres de la unión transformante, pues llenarnos de celo y de ardor para alcanzar esa santificación. Segundo, yo creo que sería otro propósito importante que todo lo que Dios nos haya permitido aprender de las reflexiones que cada día a esta hora hemos tenido en este curso de espiritualidad y vida interior, nos sean útiles para nuestra santificación, y que también, y esto es muy importante, lo conservemos como un rico tesoro y tratemos de que influya constantemente en nuestra vida. Pues se oyen muchas cosas y a veces como que nos despiertan algún ardor, alguna alegría y luego se olvidan. Es tan importante en la vida de los humanos el estar reflexionando sobre los temas de que hemos hablado, que la recomendación consérvenlo como un rico tesoro y traten de que influya constantemente en su vida, que haya obras son amores, no buenas razones. Se quejaba nuestro Señor del pueblo judío y decía, este pueblo con los labios me alaba y me bendice, mas con el corazón me aborrece. No quedarse en esa alegría de haber escuchado estos temas, sino que los convirtamos en acción, que transforme, que influya en nuestras vidas. Otro buen propósito sería de que viendo que el camino de la santificación es un camino largo, lo iniciemos de inmediato sin pérdida de tiempo. A veces piensan las gentes, ¿por qué hasta ahora tuve que saber de Dios? Dilapidé mi vida miserablemente y luego el demonio pone palabras en la gente del mundo todavía para quitar esa posibilidad de andar hacia el Señor y les dice, no, pues ya entregaste la carne al mundo, al diablo, y ahora le vas a entregar los huesos a Dios. ¡Qué mentiras! Todo el tiempo es tiempo de merecer. Y Dios llama cuando sabe que esa gracia tan alta de la conversión no la vas a despreciar y a pisotear. Porque tal vez si te hubiera llamado antes, hubieras sido deudor. Llevarías en tu conciencia y en tu cuenta, en tu economía espiritual, el haber rechazado la gracia de la conversión. Un pecado contra el Espíritu Santo que puede terminar en la impenitencia final. El que no haya cambio ni contrición. Entonces, en el momento que Dios nos dé ese llamado, hay que responder. Yo recuerdo que en una ocasión, estando yo de superior de los misioneros seglares franciscanos, llegaba una persona de 90 años y me decía, oiga, ingeniero, quise hablar con usted porque siento el deseo de ser un misionero, pero mire más que puntadas. Tengo ya 90 años. Y yo le dije, mire, es el momento en que Dios lo llama y si usted le responde, va a ver cómo por medio de ese llamado va a terminar. No porque no lo sea, sino porque se va a santificar más. Para eso lo llama el Señor. Dos condiciones o dos cosas son necesarias para santificarnos y salvarnos. Uno, conocer la voluntad de Dios. Y la otra, cumplirla. Él ya estaba conociendo la voluntad de Dios y la segunda parte la cumplió.
y yo doy testimonio de que llegaron a obrarse hasta milagros en este nonagenario que recibía a los 90 años el llamado para participar. Pues, ¿qué hacía una persona de esa edad? Bueno, pues siendo carpintero, pues reparaba cosas para la iglesia, la misión, y hacía lo que le era propio de su oficio. Y no hay que olvidar que cuando hacemos las cosas por amor a Dios, comas, duermas, haga lo que haga, lo haces en el nombre de Dios, termina siendo una oración. Pues entonces, si ahorita están recibiendo ese llamado del Señor, le está tocando el corazón, bueno, pues es el momento de iniciar de inmediato, sin pérdida de tiempo, ese andar hacia ese camino largo que termina en las cumbres, y viendo lo largo del camino, más vale que aprieten el paso. Les recuerdo que o nos purificamos hoy, o nos vamos a purificar dolorosamente en el purgatorio, porque pintitos no entramos al cielo. Otro buen propósito sería que se acreciente por medio de estos temas que hemos ido reflexionando nuestra sed y actividad apostólica según el carisma y llamado que hayamos recibido, ya sea para vida activa o vida contemplativa. Todo por el bien de las almas y para la gloria de Dios. Con humildad y fe venceremos en estos propósitos, con la fuerza de la Eucaristía, con el modelo de nuestra Madre Santísima, y teniendo como guía al Espíritu Santo, alcanzaremos las cumbres, alcanzaremos la santidad. No temamos, no desmayemos, no vacilemos nunca. Caminemos por los senderos del amor a Jesús. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice la Escritura. Veamos pues hacia las cumbres. Allá nos espera nuestro Señor. Allá nos espera no solo la dicha de poseerlo, sino también la dicha de consolarlo y la lucha de derramar por todo el mundo la pureza y las gracias que alcanza el santo que se une a él. Ánimo pues. Fue una aportación de Martín Martínez, Benjamín Sepúlveda Hernández, su servidor. Agradezco como cada día a Dios el don de la vida y el don de que me haya permitido comunicarme con ustedes. Aprieten el paso. Las cumbres de la santidad nos esperan y todos estamos llamados a ser perfectos. Que Dios los bendiga.